Gracias a Dios que hace buen tiempo, que cierto hay algunos hermanos que están enfermitos, otros por otras razones no han podido estar aquí esta mañana. Los saludamos, ¿cierto? Y es muy bueno poder siempre reunirse porque eso nos da, ¿cierto? Un momento muy especial en la vida nuestra. Tal como nos estamos estudiando, vamos a ir a la carta que Pablo escribió a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, que damos la semana pasada. La integridad pastoral de Pablo está siendo desacreditada por los falsos maestros y además están enseñando erróneamente de que la gracia más otras cosas, en este caso los ritos y ceremonias del judaísmo, son los que complementan la salvación, lo cual es una herejía. Porque Jesucristo, cuando murió en la cruz, ¿cierto?, pagó por todos nuestros pecados y ese es el regalo de Dios a la humanidad. Es el regalo, el cumplimiento de la profecía que Dios le dio a Abraham. Y mucho antes, cuando Dios le dice a la mujer que a través de la simiente de ella iría, ¿cierto?, la simiente de Satanás, y comienza todo el plan salvífico de Dios. Pero Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en la simiente de Abraham, Jesucristo, cuando vemos el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, ¿cierto?, vemos la descendencia de David hasta el Señor Jesucristo, hasta María, hasta José. Podemos ver ahí el plan de Dios desarrollándose y en todo este proceso Dios, ¿cierto?, está salvándonos por medio de lo que Él había prometido. Entonces los falsos maestros estaban diciendo que la gracia de Dios no era suficiente, que siempre es la gracia o Jesucristo más algo. Es como la religión. Y hemos estado estudiando, ¿cierto?, que a pesar de que hemos dicho que la gracia es suficiente, pero no es tan solo, ¿cierto?, algo que no nos costó nada a nosotros. A Dios le costó la vida de su Hijo. Pero Pablo dice que nosotros como cristianos debemos perseverar cada día en una relación personal con Dios. Que la gracia no es la puerta abierta para vivir una vida licenciosa. Pablo pregunta eso en el libro de Romanos, ¿cierto? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde en ninguna manera. Entonces ellos estaban desacreditando toda la enseñanza que Pablo había entregado a esta iglesia durante 1 año y medio. Y en la primera carta Pablo corrige los errores y ahora Pablo está enfocado, ¿cierto?, en escribirles a ellos en la esperanza de que Él pueda visitarles y que también puedan reconciliarse. Hay una facción en la iglesia que está abrazando la enseñanza de los falsos maestros, que todavía tienen esa falta de amor y de carencia en esa relación que se da en la hermandad cristiana. Y Pablo no quería llegar a sufrir nuevamente, quería verlos a todos reconciliados y experimentando el perdón de Dios. Fíjense que el hombre que había fracasado y fallado, ¿cierto?, de una manera horrible en la primera carta, ¿cierto?, que cometió un pecado que ni siquiera se nombraba afuera, que un pecado de incesto, ¿cierto? Ahora él se arrepiente de todo corazón. Y Pablo dice, recíbanlo, porque si ustedes lo reciben, yo lo recibo. Yo ya lo perdoné. Entonces Pablo enseña que el verdadero sentido del perdón es olvidar. Tal como Dios dice en la Escritura que Él no tan solo perdona nuestros pecados, sino que se olvida. Nunca más hay una noción delante de Dios de esa vida que llevábamos antes de conocerle a Él. Ahora Dios en Cristo Jesús nos transforma y nos da una nueva vida. Pablo viene hablando en el capítulo 4, ¿cierto?, respecto de que ellos, ¿cierto?, han recibido un ministerio para servir a Dios. Es un ministerio que recibieron por la gracia de Dios, por misericordia. Esta palabra ministerio literalmente significa un servicio. Ellos estaban sirviendo a Dios por medio de la predicación de la palabra. En toda Palestina, ¿cierto?, en Asia Menor, en Europa, el Evangelio estaba siendo proclamado. La intensidad con que Pablo tomó para sí este desafío de parte de Dios
fue tan alta, tan extrema, tan llena de amor, tan llena de compasión, que se dio él no tan solo a la predicación, sino que se dio a sí mismo a las personas en amor para que ellos pudieran comprender la grandeza del amor de Dios, que nos salva, que nos transforma, que nos cambia. Y precisamente en ese trabajo él alcanza la ciudad de Corinto, entre otras, ¿cierto? Tesalónica, Filipos, y esta iglesia surge producto de su trabajo. Dice: yo sembré, Apolo regó, Dios da el crecimiento. Entonces, detrás de toda obra de Dios, la mano del hombre no está presente, está Dios presente. Dios es el que hace trabajo, Dios es el que cambia a las personas, Dios es el que transforma a las personas. La iglesia no puede tener un manual de conducta, ¿cierto?, transformador. La iglesia no cambia a las personas. La iglesia es un lugar donde se juntan personas que han sido transformadas y estamos siendo transformados por el poder de Dios. Por lo tanto, Pablo, en su amor, en su diligencia, él alcanza a estos hermanos y ahora está defendiendo, ¿cierto?, su ministerio, no como una forma de querer imponer quién es él, porque él está diciendo que recibió su ministerio de acuerdo a la gracia que Dios recibió y no desmaya. Es decir, todos los días él trabaja en predicar que Jesucristo es la única solución para el hombre. No es la Virgen María, no es cierto Confucio ni Mahoma, es Jesucristo que pagó en la cruz del Calvario. Él dice que ha renunciado a todo lo oculto, a lo vergonzoso, y que no anda con estratagemas de hombre para seducir y cautivar a las personas, ¿cierto? Hoy día nos encontramos con planes, ¿cierto?, de hombres que han elaborado un meticuloso programa, ¿cierto?, de transformación, pero como vamos a ver, el hombre por sí mismo no puede cambiar. Por lo mismo, él no trabajaba en virtud de un plan, de un proyecto. Él era un hombre de oración, era un hombre que tomaba la palabra y la aplicaba a su vida, era un hombre de obediencia y de sensibilidad profunda a Dios para ser guiado. Por lo tanto, todas las estrategias que un hombre pudiera usar, él dice: yo renuncio. Eso nosotros hemos renunciado. De hecho, no tenemos ninguna vinculación con esto, porque no andamos astutamente tratando de adulterar la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ellos vivían una vida íntegra. No eran perfectos, pero eran íntegros, porque ellos se esforzaban en la virtud de querer vivir para Dios una vida que esté, ¿cierto?, limpia delante de Él. El versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mucha gente recibe el mensaje de salvación. ¿Cuántas personas hemos tenido aquí? Pero se van. ¿Por qué? Porque de pronto, como dice el versículo 4, el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Saben que literalmente esta palabra, cegar, literalmente es echar humo? Cuando una persona está recibiendo el evangelio, aparece el enemigo para perturbar en su mente, ¿cierto?, ese mensaje que está recibiendo. Es como una cortina de humo, entonces no puede ver. Pero aquí específicamente está enfocado en los judaizantes que están viviendo por la ley de Moisés, que están viviendo bajo el antiguo pacto, el cual Pablo dice en el capítulo 3 que iba a desvanecerse poco a poco, tal como lo ilustra con la figura de Moisés, cuando su rostro brillaba y se ponía un velo sobre su cabeza, y esa luz iba, ¿cierto?, menguando hasta desaparecer, porque tenía que venir algo mejor, y lo mejor viene con Jesucristo. Jesucristo es, ¿cierto?, el remedio para la humanidad y es el plan perfecto de Dios. Entonces, Satanás dice: el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Si vamos al Evangelio, el capítulo 2, Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 31. Juan 12. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 31. El Señor Jesucristo dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo entendemos este texto?
Jesucristo está pensando y mirando a la cruz. Porque recuerden que en Génesis, el capítulo 3, Satanás le roba esta primogenitura, esta posesión primordial que tenía el hombre de relacionarse con Dios sin ningún intermediario. Era directo. Él escuchaba la voz de Dios. Él aplicaba, ¿cierto?, toda la autoridad que Dios le había dado, poniendo los nombres a los animales, ¿cierto?, administrando todo lo que estaba allí. Había una relación personal, pero Satanás la arrebató cuando los engaña, los seduce, ¿cierto? Recuerden que en el capítulo 2 Dios le da instrucción al hombre y el hombre no transmite esta responsabilidad, pero es un tema. La cosa es que el hombre pierde esta vinculación con Dios, y Jesucristo ahora dice en este versículo que acabamos de leer: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Cuando Satanás le quitó eso al hombre y el hombre perdió esa vinculación y esa relación con Dios y murió espiritualmente, ahora Jesucristo va a destruir la potestad y el imperio y va a arrebatar lo que Satanás le había quitado al hombre. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 1, allí el Señor Jesucristo, ¿cierto?, cuando habla con Juan, le dice: he aquí, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, pero vivo, y aquí tengo las llaves de la muerte. Jesucristo entonces venció en la cruz del Calvario, le arrebató, juzgó a Satanás. Capítulo 2 de Colosenses dice que clavó las actas que nos eran contrarias y nos hace libres. Jesucristo nos da la libertad. Entonces, cuando Pablo dice que hay un Dios en este siglo, en este mundo, en esta época, en este tiempo que estamos viviendo, hay un príncipe que aún gobierna y controla. Recuerden la osadía de Satanás en la tentación en el desierto al Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en el capítulo 4 de Mateo, ¿cierto? Le ofrece ¿qué? Los reinos de este mundo. Le dice: te doy todos los reinos. ¿Cómo puede dar los reinos? ¿A quién le pertenecían? A él. Entonces ahora iba a ser juzgado. Este mismo príncipe, este mismo, ¿cierto?, Dios de este siglo, ciega el entendimiento. Y allí en la iglesia de Corinto, muchos estaban siendo nublados por esta cortina de humo, porque habían recibido a Jesucristo, pero ahora estaban volviendo, ¿cierto?, y practicando los ritos de la ley, ¿cierto?, guardando los días sábados, las lunas llenas. Estaban viviendo prácticamente en el viejo pacto, pero hay un pacto nuevo. Lo vimos en el Evangelio de Mateo, está en Lucas, está en Juan, está en todos los evangelios. Cuando Jesucristo hace un pacto, dice: este pacto, esta copa, es el pacto en mi sangre. Es lo que había profetizado Jeremías 31:33, cuando dice: he aquí que vienen días que haría un nuevo pacto con la casa de Israel. Pero ellos no entendieron, ¿cierto? Llevaron a Jesucristo a la cruz por designio de Dios, y el Dios de ese siglo cegó entonces a estos falsos maestros, cegó el entendimiento de algunos cristianos, y hoy en día este movimiento surge nuevamente como el movimiento mesiánico. No sé si han escuchado hablar de él. Entendemos pastores, iglesias completas que se han pasado, ¿cierto?, a esta modalidad nueva, ¿cierto? Y usan terminología en hebreo, usan terminología en griego, y usan y practican el Sabbat, practican ciertas purificaciones. Entonces es un retroceso de acuerdo al libro de los Hebreos. ¿Cómo podemos hacer inmunda la sangre de Cristo volviendo, retrocediendo? Dice: porque hay una expectación de juicio horrible para aquellos que pisotean nuevamente a Cristo Jesús en la cruz. Hacer el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cierto?, un oprobio, hacerlo nulo. Entonces, volviendo aquí a 2 de Corintios, el capítulo 4, el Dios de este siglo, ¿cierto? Satanás siempre ha atacado a Cristo. Fíjense, los maestros falsos, ¿a quién atacaban? Atacaban a Pablo, atacaban el poder de Cristo y la obra de Cristo en la cruz, porque decían que necesitaban ellos circuncidarse y guardar el sábado. Cristo es la imagen de Dios, dice aquí el versículo 4, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio trae luz a nosotros. Y donde está la luz de Dios, hay, ¿cierto?, disipación de las tinieblas. Hay pérdida de tinieblas, porque la luz ha llegado. Y cuando la luz llegó a nuestro corazón, Cristo brilló en nuestro corazón para darnos esta salvación tremenda. Dice:
para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿A quiénes? A ellos, aquellos que voluntariamente rechazan a Jesús. Dice que es la gloria de Cristo, el Evangelio es la gloria de Cristo, lo más sublime. ¿Se recuerdan los que han leído Éxodo capítulo 20 y 19, cuando Dios desciende en el monte Sinaí? Eso se llama, ¿cierto?, la gloria de Dios descendiendo sobre el monte Sinaí, con bocinas, con trompetas. El pueblo estaba asustado porque la gloria de Dios estaba allí. Cuando descendía en el tabernáculo, la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. Entonces, cuando miramos a Jesucristo, el Evangelio es su gloria descendiendo, ¿cierto?, para la salvación de los hombres. Es la trompeta, es la gloria de Dios tocando la vida de los hombres para que le resplandezca la luz de Cristo. Dice, el cual es la imagen de Dios, literalmente, que tiene la misma forma del Padre. Jesucristo dijo, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Por lo tanto, tenemos aquí nosotros una imagen maravillosa del Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, si buscan conmigo, en el capítulo 6, el profeta Isaías, que pertenecía a la clase sacerdotal de la más alta, de la clase alta de Israel, ¿cierto? Era un sacerdote, era un hombre que fue llamado por Dios para servirle. Pero fíjense la experiencia que él tuvo cuando Dios lo llamó. Dice en el capítulo 6, versículo 1 en adelante: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué vio Isaías? Al Señor sentado en un trono. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Quién es santo? Aquí el complemento directo del texto nos da a la persona a quien están alabando y gritándole y exaltándolo por su santidad. Santo, Santo, Santo. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. ¿Qué es? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas del templo, por supuesto, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios, porque era muy para los garabatos, ¿cierto? Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero fíjense, en el Evangelio de Juan, si vamos al capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. Pero Isaías tiene una experiencia, hay toda una visión de Dios. ¿Y a quién vio? A Jehová. Los serafines clamaban, ¿cierto? Santo, Santo, Santo es Jehová. ¿Y a quién vio entonces Isaías? A Jesucristo. Él es Jehová. Porque en Filipenses también, capítulo 2, dice: y Dios le ha dado un nombre, sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús, Yeshua, dice, Josué es el nombre del hebreo, que Josué es Dios de salvación, que Jesús es Jehová, Dios de salvación. ¿Qué significa Jehová? Dios de salvación. Entonces, ¿cuál es el nombre de Jesucristo? Jehová. En el Antiguo Testamento, ¿a quién vio el Señor Jesucristo sentado en el trono? A Jesucristo glorificado. ¿Y quién es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador? Jesucristo, que ha dado. Ese Dios que está sentado en el trono no es un Dios más, es la segunda persona de la Trinidad. Ese Dios que no tomó en cuenta, ¿cierto?, su posición, sino que se despojó a sí mismo. Dejó su trono, dejó que los querubines, ¿cierto?, lo alabaran, y bajó y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Y se hizo semejante a nosotros, pero fue un siervo, un ministro.
ministró para que usted y yo fuéramos salvos, alcanzáramos la salvación, fuéramos alcanzados por Dios. Entonces, volviendo aquí a 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 4, para comenzar entonces, en el versículo 5, el estudio de este día, dice así: en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Todos los que no creen fueron cegados. Dios permite que Satanás ponga una cortina de humo delante de sus ojos para que no entiendan. El Señor Jesucristo hablaba en parábolas, ¿recuerdan? ¿Y por qué les hablas en parábolas?, preguntaban los discípulos. ¿Para que oyendo? ¿Y para que viendo? Porque este pueblo es duro de corazón. Entonces, la dureza de corazón, Dios permite que Satanás ponga esta cortina de humo para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen, es decir, es el reflejo, es la misma persona, en la segunda persona, que es Cristo Jesús. Fíjese que dice, el cual, en Filipenses dice, el cual siendo en forma de Dios, es la naturaleza divina real, inseparablemente sustentable en la persona de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es Jehová, a quien vio Isaías. Entonces, ¿qué hace Satanás? Ataca a Jesucristo, ataca a Jesús. Fíjense que la gente no ataca a Mahoma, no ataca a Confucio, no ataca a la Virgen María, no ataca al Papa, no ataca a los testigos de Jehová o a los mormones. ¿A dónde está centrado el ataque? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y Él, Dios lo puso como, ¿cierto?, a David como líder para que sea quien nos lleve, ¿cierto?, a su presencia. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? Y comenzamos, dice el versículo 5. Recuerden que Pablo está lidiando con los falsos maestros. Están enseñando que Cristo más otra cosa. Pablo dice que solamente Jesucristo. El versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como curios. Fíjense, este es el mismo nombre. El nombre, el título de Dios en el Antiguo Testamento, Adonai, es traducido en la Septuaginta como curios, porque la Septuaginta es la versión del hebreo y el arameo al griego, porque los judíos, recuerden, salen del exilio de Babilonia y ellos vienen con el arameo. En Babilonia hablaban el arameo. ¿Y quién después toma el control absoluto de los imperios? Grecia. ¿Y qué hacían los griegos? Imponían su idioma, imponían su religión, imponían sus términos de vida. Así que todo el mundo habla griego. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Tradujeron la Septuaginta, que es la versión de los 70, porque fueron entre 70 y 72 personas que traducen el Antiguo Testamento completo al griego. Y ahora entonces la palabra Adonai, ¿cierto?, lo traducen como curios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí en el versículo 5? Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. El Evangelio, la predicación, la enseñanza no puede estar centrada en un hombre como hoy día lo podemos ver, donde los hombres figuran como estrellas de cine. Ellos son los que tienen el control, ellos son los alabados. Pero Pablo se esconde y se refugia en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Como Señor. Y si Él es Señor ahora, y nosotros somos siervos, es la palabra dulos, esclavos, entonces la pregunta es, ¿de quién éramos esclavos antes? ¿Quién era el Señor de nuestras vidas? El Dios de este siglo, que continuamente cegaba nuestro entendimiento para que Cristo nos resplandeciera. Pero ahora Cristo ha brillado en nuestros corazones y ahora lo tenemos por Señor. Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Eso les pregunta a sus discípulos en Lucas 6:46. Entonces, Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Duros es la forma de esclavitud más baja dentro de los esclavos que había en el primer siglo. Recuerden que estaban los esclavos, como una vez compartió Daniel, que eran tomados por los ciertos romanos y los ponían para que educaran sus hijos. Algunos eran médicos, algunos eran expertos en otras cosas y administraban los bienes de los romanos, pero los otros esclavos estaban para limpiar, estaban para asear, y había una calidad de esclavo
que los ponían en las galeras romanas, en el primer nivel, que estaba al nivel del agua, y estaban los esclavos que estaban bajo el agua. Esos eran los inmediatamente que morían, porque allí no había solución, no había escape. Estaban envillados, atados, ¿cierto?, a ese lugar donde ellos estaban remando. Y cuando Pablo usa la figura de esclavo muchas veces, se refiere, dice, yo soy un esclavo, se refiere a ese esclavo que está allí, que está en un punto de muerte, donde no sabe lo que va a suceder, pero solamente su labor es remar. Y está este esclavo Dulos, que es un esclavo por amor. Entonces, Pablo entiende perfectamente su posición delante de Dios, que es Cristo el Señor, y ahora soy un siervo que le sirvo por amor. Antes tenía cadenas, pero ahora soy libre, pero me ato a ti, Cristo, como un esclavo, pero también entiende que es un esclavo que en cualquier momento puede ser llevado a la muerte. Como dice aquí, porque dice el 6, porque Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, no nos predicamos a nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio viene del cielo, viene de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Hoy día encontramos evangelios. La palabra evangelio significa buena noticia. Y hay hombres que tienen sus propios evangelios. Ellos tienen la forma y discriminan, ¿cierto?, los métodos en que el hombre puede alcanzar salvación. Usan a Cristo, pero ellos tienen su propio sistema. Pero Dios es el que envió a Jesucristo, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y Pablo está usando aquí en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Recuerdan? Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué había? Había tinieblas. Había tinieblas. ¿Qué había en nuestras vidas antes de conocer a Cristo? Y aunque moralmente pudiéramos haber sido los más calificados para vivir en una sociedad utópica, ¿cierto?, donde vivieran solamente los buenos, pero ¿qué había en nuestro corazón de todas maneras? Tinieblas. Entonces, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Entonces, porque ese mismo Dios, creador en el Génesis, que sustenta todas las cosas, que dijo, sea la luz, ese mismo Dios mandó que la luz de Cristo resplandeciera en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la habilidad del hombre aquí? Ninguna. Todo procede de Dios. La fe que usted tuvo y que yo tuve para creer en Cristo vino de Dios. Entonces dice, porque Dios que mandó de las tinieblas, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién resplandeció? Dios. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Dice que Él resplandeció para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué interesante. En la faz de Jesucristo. Ningún hombre puede cambiar por sí mismo. Por más que empeño que le ponga el hombre para cambiar su vida, es imposible que pueda sufrir una transformación en su corazón. A lo más podemos ver cambios que son externos y que se relacionan con, ¿cierto?, cambios que satisfacen su entorno carnal, su cuerpo. Un hombre puede, por ejemplo, cambiar su aspecto físico, puede adelgazar. Un hombre puede cambiar su vida de relación, ¿cierto?, con sus hijos, puede cambiar su relación en su trabajo. El hombre puede hacer cambios que son externos, pero nunca va a poder cambiar su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, de acuerdo al libro de Jeremías y al profeta, ¿qué es? Es engañoso. Es decir, está dudando, cambiando, ¿cierto?, vacilando siempre y dudando entre una cosa y otra. Entonces, nunca es constante hasta que Cristo aparece en nuestras vidas, hasta que Cristo resplandece en nuestro corazón, hasta que somos iluminados por el Evangelio. Entonces, el Evangelio no es tan solo, ¿cierto?, un mensaje al aire.
es la luz de Dios que llega a nuestra vida para transformarnos y cambiarnos en la faz de Jesucristo. Dice aquí, ¿cierto? En este versículo, que la única forma que el hombre puede cambiar es que Dios ilumine su corazón. Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica, ¿cierto?, desechar y olvidarse de todas aquellas cosas que aprendimos de la religión. Porque Jesucristo lo llevó a un nivel más alto. Porque Dios desea relacionarse con los hombres a un nivel de padre a hijo. La religión te segrega, te coloca a un nivel bajo. ¿Por qué? Porque la religión, siempre hay una élite que disfruta de los placeres de la religión. Ellos son los que disfrutan, ellos son los que pueden viajar, pueden enseñar, pero la gente solamente recibe las migajas de la religión. Pero la religión, ¿sabe qué hace más? Esclaviza. Miremos el pueblo de Israel, estaban esclavos a la ley. ¿Qué nos dijo Pablo en el capítulo 3? Que venía algo nuevo, la ley del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, la ley del Espíritu. ¿Y dónde está la ley del Espíritu? Hay libertad. ¿Para qué? Para que Dios pueda iluminar nuestro corazón y podamos entrar a su presencia con toda libertad. Así que Pablo está diciendo que el conocimiento de Dios solamente viene por medio de Jesucristo. ¿Y por qué el hombre no puede conocer a Dios? Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15. Es otra razón que nos da las Escrituras de por qué el hombre no puede conocer a Dios. 1 Corintios, el capítulo 15. El versículo 49. ...48 y 49... ¿qué dice? ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Qué imagen portamos? Y la imagen significa forma. Nosotros hemos heredado la forma de lo que sucedió con Adán. Y por lo tanto, esa imagen que llevamos en nosotros impide que podamos conocer a Dios. Y solamente Jesucristo puede borrar esa imagen para que sea estampada ahora la imagen de Cristo en nuestros corazones. Ya no la imagen del Adán que nos conduce a la muerte, sino la imagen de Jesucristo que nos conduce a la vida. Volvamos nuevamente aquí. ¿Qué dice? En la faz de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Fíjense, esa palabra, faz, significa cara a cara. Literalmente, en la faz de Jesucristo, en el rostro, cara a cara, estar cara a cara con Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora, por la obra de Dios, somos amigos de Dios, por medio de Cristo. ¿Y con quién estamos? Cara a cara. Fíjense que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Esa palabra con significa cara a cara. Entonces, en el principio era el verbo, Dios, la palabra, Jesucristo. Entonces, y el verbo era cara a cara con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, este texto nos habla de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice aquí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo, recuerden, está siendo atacado por los falsos maestros, quienes accedían al poder por medio de estas cartas. ¿Se recuerda Pablo en el capítulo 3? Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O es que necesitamos de cartas de recomendación para llegar ante ustedes? Los falsos maestros llegaban con cartas de recomendación, haciendo de su liderazgo, ¿cierto?, esa fórmula, ¿cierto?, de importancia porque venían de Jerusalén. O la propia iglesia que le otorgaba una carta. Muchos hombres dependen de su ministerio en virtud de eso, de que le den un poder, una credencial, ¿cierto?, que la gente lo reconozca. Pero cuando un hombre es llamado por Dios, el hombre siempre va a trabajar en la obra de Dios y en la esfera, ¿cierto?, de lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, lo mismo que hicieron los apóstoles y lo mismo que está haciendo y diciendo el apóstol Pablo. Porque Pablo está diciendo aquí, tenemos este tesoro
en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio, las buenas noticias que Dios nos ha dado para predicar a un mundo que se cae a pedazos. ¿Y dónde está? Está contenido en un vaso de barro, en un vaso frágil. Fíjense que el cuerpo de vaso, eso es insuficiente, pero la suficiencia viene de Dios. Nadie es suficiente, solamente Dios. Entonces les empieza a mostrar a ellos que a pesar de que está siendo atacado, su suficiencia, ¿dónde descansa? Versículo 7, para que la excelencia sea del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa palabra poder es la palabra dunamis. ¿Se recuerdan Jesucristo, Hechos 1:8? Dijo, vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa del Padre que Él dijo que iba a ocurrir. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Samaria, Judea y en el resto del mundo. Entonces, el poder que ellos recibieron en el libro de Pentecostés, capítulo 2, es el dunamis, el poder, la suficiencia de Dios que capacita al hombre para llevar la palabra de Dios. Dios nos ha dado ese poder. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y una de las cosas que me encanta cuando nosotros estudiamos la Biblia en relación al Espíritu Santo y que lo hemos enseñado por muchos años en la capilla, ¿cierto? Es las 3 preposiciones. ¿Se recuerdan? En, con y sobre. Jesucristo dijo, porque estará en vosotros y estará con vosotros, pero vendrá sobre vosotros. Entonces, el dunamis es la presencia en plenitud del Espíritu Santo obrando en la vida de un creyente para llevar el Evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. ¿Por qué? Porque el Evangelio está contenido cuando entendemos en profundidad delante de Dios cómo nos ve y quiénes somos, está contenido en un vaso de barro. Nosotros fuimos formados de la tierra, somos barro en las manos de Dios. Jeremías habla del barro y el alfarero, ¿cierto? Pero nosotros, precisamente, Dios ha depositado este gran tesoro. Fíjense que las Escrituras dicen que los ángeles anhelan predicar la palabra de Dios. Pero Dios ha puesto este mensaje en nuestros corazones para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y ahora Pablo les va a mostrar sus credenciales como un apóstol. Y fíjense, ellos basaban su autoridad en las cartas, pero Pablo en una vida de rendición absoluta a la voluntad de Dios, lo cual implicaba muchas veces sufrimiento. Y eso sucede muchas veces en la vida del cristiano. Si extrapolamos esa enseñanza a nuestros días, nosotros sufrimos, padecemos, estamos dispuestos, ¿cierto? En un mundo donde podemos sufrir todas las consecuencias de las cosas que suceden en nuestra vida. Me recuerdo cuando Sergio estuvo a punto de partir al Señor, cuando le dio el coronavirus y estuvo intubado y oramos por él, Dios restauró su salud. Podemos ver la vida de Minor, atribulado, le querían cortar las piernas, pero Dios en su gracia, ¿cierto?, obró un milagro y perdió la vista, y así, entonces somos afectados. Entonces Pablo le va a mostrar que la vida del cristiano, y nos muestra a nosotros como cristianos, a pesar de los padecimientos que podamos tener, que nuestra suficiencia, si dependiéramos de nosotros, nadie pudiera cargar los problemas que a veces arrastramos en esta vida o que nos sobrevienen. Nadie podría soportar las pruebas que a veces vienen en nuestra vida. Entonces, ¿en qué descansamos? En el poder de Dios, en el dunamis. Jesús dijo, recibirán poder. Y ese poder de Dios nos sustenta cada día. Y por eso que Pablo es un gran ejemplo como un hombre de Dios, porque Pablo oraba, Pablo estaba en la palabra de Dios, Pablo dependía del poder de Dios. Y un cristiano debe orar, debe estar en la palabra y debe depender para soportar las turbulencias de la vida del poder de Dios. Es la única forma. O si no estaríamos, fíjense lo que Pablo va a comenzar a decir.
que estamos atribulados, dice en el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La palabra esta tribulación hace referencia a los sufrimientos que provocan las personas, en este caso los falsos maestros. Puede ser un compañero de trabajo que sea, porque nos encontramos con compañeros de trabajo que son mala leche, son malas personas, son malintencionados, un vecino malintencionado, un familiar malintencionado. Nos encontramos. Entonces la tribulación a que se refiere Pablo dice que estamos atribulados en todo, pero ¿qué dice? Para no angustiados. Es decir, la palabra literalmente significa estar oprimido por falta de espacio, ¿cierto? Viene el ahogo y todo eso. No estaba atribulado. ¿Por qué? Porque la suficiencia de Pablo provenía del poder de Dios. Entonces, ¿estaba atribulado? Sí. ¿Podemos ser atribulados? Sí. Muchas veces pasamos por tribulaciones que decimos, ¿por qué me toca esto a mí? Pero vienen. Pero no va a suceder esto. No nos vamos a angustiar. Las Escrituras nos enseñan a poner toda nuestra ansiedad en la cruz de Jesucristo. Nos enseña a poner nuestras cargas en la cruz de Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice en el versículo 8, en apuros, mas no desamparados. Fíjense, la palabra apuros significa sin salida. ¿Cuántas veces el enemigo nos quiere hacer pensar o nos quiere hacer creer que no hay salida? Que estamos allí en un punto de no retorno, que no hay salida. Pero el Señor nos dice que juntamente con cada prueba, con cada tentación, Él tiene una puerta abierta. Y nosotros por eso tenemos que depender de Dios, para tener la sabiduría y el discernimiento, para ver el camino por el cual el Señor nos quiere guiar. Entonces, la palabra apuro, sin salida. Dice, ¿Pablo se sentía así? No. Dice, ¿estaba en apuro? Sí, por supuesto, pero no desesperado. La palabra literalmente significa sin falta de camino. No, él tenía el camino. Él tenía los recursos que Dios nos da. Dios nos da recursos. ¿Cuáles son esos? Las promesas de Dios. Cuando uno lee los salmos, el Señor nos da promesas ahí tremendas. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tenemos el apremio económico, el apremio, ¿cierto?, de ciertas situaciones, Jehová nos sustenta. ¿Y qué dice? Y aunque ande por valle de sombra y de muerte, porque vamos a pasar en momentos que pareciera que estamos así. ¿Pero qué dice? No temeré. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dios no nos saca del cuadro. Dios permite que pasemos esa situación, pero Él está a nuestro lado, con la vara y con el cayado. ¿Para qué? Para infundirnos aliento. Y eso es determinante en la vida del cristiano. Entonces, muchas veces parece que estamos sin recursos, sin nada, pero Dios tiene la puerta abierta. Dice, perseguidos por los falsos maestros. Pablo estaba siendo perseguido por los judaizantes, pero no desamparados. La palabra literalmente significa abandonado. Si buscan en 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, perseguidos pero no desamparados. 2 de Timoteo 4, 16 dice, en mi primera defensa estaba delante de César. ¿De qué César estaba? Del más loco de todos. ¿Cómo se llama? El que quemaba a los cristianos. Nerón. El que le ponía cera a los cristianos y iluminaba sus jardines. Nerón. En mi primera defensa, delante de César Nerón, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Qué dice Pablo aquí? Desamparados, pero no derribados. Dice, sino que todos me desampararon, no les se ha tomado en cuenta. Pero el Señor, ¿qué dice? Estuvo a mi lado. Cuando tú crees que estás solo, cuando tú estás pasando una prueba, una dificultad, tú piensas que estás solo,
porque nadie está acompañándote. Eso no es verdad. Esa es una gran mentira del diablo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y ¿qué hizo? Me dio fuerza, como el Salmo 23. Su vara y su callado me dan aliento, me da fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Qué hace Dios? Nos libra. Así que cuando el mundo parece que está cayendo a pedazos, Dios está a nuestro lado. ¿Qué dice? En el versículo 9, perseguidos, no desamparados, derribados. ¿Sabe qué? Esta es la idea de... El mejor ejemplo es las murallas de Jericó. O el templo, cuando fue destruido por Nabucodonosor. Estaba destruido, pero Dios levantó a Esdras, a Zorobabel, a Nehemías, para que fueran a construir las murallas y el templo. Entonces, cuando habla, dice derribados, es como parte de ti está caído en el suelo por los embates de las pruebas del enemigo. Pero ¿qué dice? Mas no destruido. Jesús dijo, el que escucha mis palabras, y con esto voy a terminar, vamos a terminar aquí. El que escucha mis palabras y las pone por obra, es semejante al hombre que construye sobre la roca. Y vienen los vientos, los vendavales, las lluvias y los temporales y los terremotos, y esa casa no cae. ¿Por qué? Porque está construida ¿sobre qué? Sobre la roca. Y cuando Pablo dice derribados, hay aspectos de su vida que cayeron, pero no estaba destruido. ¿Por qué? Porque su planta estaba ¿dónde? Sus pies estaban sobre la roca, que es Cristo. Entonces, con esto, como dije, termino. Cuando pareciera que todo se está cayendo a pedazos, viene el diablo a decirnos que estamos solos. Tenemos la respuesta de la palabra de Dios cuando Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado, que me dio fuerza. Y además Pablo utiliza un texto que todos conocemos, que está en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? Bien. ¿Y por qué fallamos muchas veces? Porque queremos depender de nuestros recursos, de nuestras amistades, del dinero, del contacto, de tocar. Primero tenemos que arrodillarnos delante de Dios. Y Dios va a traer la respuesta a tu vida. Dios nos va a liberar. Él prometió estar con nosotros cada día. Entonces, esto que Pablo está viviendo aquí en Corinto fue realmente difícil para él vivirlo. Los hermanos estaban siendo atrapados por una falsa doctrina, por estos falsos maestros. Y él dice, ¿cómo se sentía? Pero nunca su vida fue destruida porque él estaba afianzado en la roca. Y el libro de Éxodo dice, Pablo dice, y la roca que lo seguía era Cristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias este día por este tiempo, tu palabra. Señor, entendemos que, Señor, los sufrimientos y las angustias que sufrió Pablo también son partes de nuestra vida, de nuestra existencia. Nuestro propio Señor vivió así, momentos difíciles, tan terribles. Pero tú nos das, Señor, tu palabra para confiar en ti. Señor, gracias porque esta enseñanza del apóstol Pablo, Señor, nos debe llevar a reflexionar en la forma en que nos relacionamos contigo, en el sentido de saber, Señor, esperar en ti y confiar en ti. Sí. Porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Bien. Y hasta aquí, Señor, nada nos ha faltado. Hemos sido probados, Señor, hemos estado enfermos, muchos lo están, pero tu gracia nunca nos ha faltado, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias a ti, Padre Celestial.
por ser un Dios tan maravilloso. Gracias, Señor, te damos y bendice lo que queda de este día, a todos los que estamos aquí, a los que están en su casa. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén. Amén.